fecha 31, donde hay más contagios, donde se muestra el rostro más duro de esta pandemia, que son los fallecidos, en este caso 4 vecinos fallecidos. No voy a gastar un minuto ni de mi tiempo, ni de energía, ni el tiempo para comunicarme con la gente, en contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Porque se armó toda una polémica que dice quién es la culpa es del virus. Hay todavía muchísimos municipios de la provincia donde no hubo ningún infectado. En la ciudad de Buenos Aires, 3.300 contagios. En la provincia de Buenos Aires, 2.800. ¿Hay que blindar la capital federal? Hoy no. Hoy no. ¿Y mañana? No sé. Y el que se lo diga miente. Que los líderes y los funcionarios que estamos a cargo de esta situación le tenemos que mostrar a la sociedad nuestra capacidad de construir un objetivo común. Vamos a hablar con Miguel Pichetto. En minutos nada más está Hernán Lacunza, también el ex ministro de Economía de la Argentina. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, José? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pasa con la justicia y qué pasa con esto que estamos atravesando con una Cristina Fernández de Kirchner quirúrgica? Bueno, la justicia tiene que recuperar la actividad. Esperemos que a partir del 12 se retome la actividad judicial. Es muy importante la existencia del Poder Judicial en términos de los contrapesos, equilibrios. Hay cuestiones que son muy sensibles, alimentarias, de todo tipo, amparos de jubilados, que indican la necesidad imperiosa que el sistema judicial se ponga en marcha, incluso hasta protegiendo a los empleados con un protocolo o trabajando con los funcionarios judiciales, jueces, secretarios, jefe de despacho, prosecretarios, fiscales. Me parece que el sistema, aunque sea gradualmente, hay que ponerlo en funcionamiento muy fuertemente porque, digamos, hay una carencia, hay una inexistencia de un poder vital para el sistema democrático y para el Estado de Derecho, ¿no? Hoy el ex secretario de Presidencia habló de Oscar Parrilli, pidió el juicio político para el fiscal Stornelli, por ejemplo. Un fiscal que investigó la causa de Cuadernos. ¿Qué implican este tipo de jugadas? Bueno, indudablemente, desde el punto de vista de la visión del denunciante, está tratando de impugnar la consistencia de la causa, que ha tenido indudablemente algunas cuestiones complejas que van a tener que ser analizadas en el proceso. Digamos, las nulidades van a tener que ser revisadas en el marco del proceso oral. La causa está elevada a juicio. La causa fue elevada por el juez de instrucción antes de retirarse y de morirse, porque esta causa estaba en manos del doctor Bonadío y el fiscal de primera instancia era Carlos Stornelli. Vamos a ver qué es lo que pasa. No te puedo aventurar ahí lo que puede ocurrir porque está en otras instancias, ya no está en la etapa de instrucción la causa, ¿no? El otro día empezó un debate que viene creciendo entre provincia y ciudad por el tema del agua en el barrio 31 por un lado, por el tema de la situación sanitaria, si vienen, si van. ¿Se está tratando de instalar que la ciudad es la culpable de todos los males? Bueno, hay un intento y una construcción que están haciendo los muchachos del conurbano, seguramente con alguna usina política superior. En este sentido, cuando hablan los intendentes del conurbano, hay que tener en cuenta que tienen ahí un liderazgo muy claro y están muy relacionados con la figura de la vicepresidenta y también del presidente, porque creo que hoy dialogan más con el presidente de la Nación que con el propio gobernador. Pero esto es una mentira, tienen una visión muy corta y además no habilita la cooperación, el diálogo positivo entre el gobernador y el jefe de la ciudad, porque muchos de esos enfermos que pueda haber en el conurbano, en asentamientos, que son los lugares donde empieza a aparecer alguna complejidad y en donde hoy se está haciendo testeos, ¿no? El hacinamiento, lugares marginales. Bueno,
muchos de esos enfermos van a tener que venir a ser atendidos por el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy bueno, que es muy competitivo, que tiene las camas de terapia intensiva y que por ahora, indudablemente, hay un porcentaje muy bajo de atención de terapia intensiva. En el sumo a Alfredo Sainz, que quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo no, Alfredo? No se siente un poco solo dentro de la oposición, que son de las pocas voces que salieron a criticar usted, Patricia Bullrich, cuando hay otros dirigentes importantes de la oposición, el expresidente Vidal, que tiene un perfil bajo. Hay como una cierta lectura que es para la oposición, por unas frías políticas, no es un momento que queda bien salir a criticar. Bueno, hay que entender que los dos dirigentes que mencionaste, tanto el expresidente como el exgobernador, han terminado sus tareas ejecutivas hace poco tiempo. Me parece que es razonable. Los expresidentes no hablan cuando se van del cargo. Es importante saber ser expresidente. Recién ahora vemos un debate entre Obama y Trump, después de casi 4 años de gestión de Trump. Lo que quiero decir que me parece que esas figuras tienen que hablar cuando hay temas realmente muy, muy centrales. A pesar de la prudencia, desde el oficialismo les tiran fuertemente. Claro, la semana pasada... Los hospitales, por ejemplo, a Vidal. Bueno, por eso. Indudablemente que esto también implica una revisión dentro de Juntos por el Cambio, que necesita, en primer lugar, consolidar la base de unidad que tiene y también generar un proceso de discusión pública, de defensa de las tareas realizadas. El que no habla y consiente, y el silencio acá genera también vacío, y el vacío lo llena otro. Esto me parece que es elemental en la política, y entonces la organización política, preservando esas figuras que vos mencionaste, es la que tiene que dar una respuesta más concreta, con mayor actitud. Hay exministros del gobierno que están en silencio, que pertenecen a la fuerza que están en silencio. Bueno, me parece que hoy hay que, digamos, trabajar en política, comunicar, entender lo que pasa y explicar. Me parece que son los lemas de la democracia. Ir a los medios de comunicación, venir a un programa como este, participar de la charla y también reflexionar con la sociedad. Miguel, el espacio que uno deja vacío también lo ocupa otro, ¿no? Digo, eso es la política, es el ABC. En general lo ocupa el oficialismo, que lo llena siempre permanentemente. Logra instalar verdades a medias o mentiras a medias. Por ejemplo, vos mencionaste hasta hace poco, que seguramente Hernán Lacunza lo va a explicar mucho mejor que yo, pero el proceso de endeudamiento de la Argentina, la deuda externa argentina, que empieza a consolidarse después de la salida de la dictadura y que tiene un proceso de acumulación con todos los gobiernos democráticos. En algunos casos bajó en relación al PBI, en otras subió, pero indudablemente Macri no es el autor de la deuda, es una parte de la deuda. Una parte de la deuda tiene que ver con la gestión de Mauricio Macri, el endeudamiento. Es casi equivalente a los 8 años en donde el gobierno de Cristina también se endeudó. La deuda interna, Pablo. Estamos hablando de la deuda externa, incluso y la que tiene hoy títulos en bonos con sede en Nueva York, y también, y también Macri pagó los holdout, pagó los fondos buitre, sostuvo un modelo de Estado de fuerte asistencia social. En fin, es compleja la Argentina. Muy compleja. Pero es necesario clarificar este tema, porque si no se instala que la deuda la hizo Macri y que los amigos de Macri se la llevaron. Estas construcciones facilistas que se hacen y que no tienen ningún tipo de correlato con la verdad, ¿no? Pablo. Pichetto, el 27 de octubre pasado parecía que Juntos por el Cambio no iba a ganar nunca más una elección en la Argentina. Y 6 meses después da la sensación de que el panorama cambió completamente, que Alberto Fernández choca con las mismas piedras, que la gestión económica más allá de la pandemia no estaba dando incluso antes de la cuarentena los resultados que estaban previstos. ¿Esto los pone de pie de vuelta electoralmente? ¿Los hace más competitivos de lo que pensaban que iban a ser? Bueno, siempre la elección de medio tiempo es una valoración sobre el gobierno. La marcha del gobierno se convalida con la elección de medio tiempo. O no, o la sociedad lo rechaza con su voto.
Indudablemente que acá hay dos elementos muy importantes que van a ser valorados por la sociedad. Y siempre el eje central es la economía, cómo le ha ido a los argentinos. Algunos datos hasta ahora no son alentadores. Los jubilados han perdido el ajuste por la fórmula. La ley. Sí, la caída de la ley determina una centralidad en el gobierno y el gobierno da lo que puede o lo que quiere, y esto impacta indudablemente en la fórmula de ajuste que con Macri era del 50%. Los trabajadores están en el medio de una crisis, algunos sindicatos aceptan bajar salarios para defender empleo, no hay paritarias, los movimientos sociales que antes cortaban la calle no están en la calle. Bueno, la pandemia ayuda a ordenar algunas cosas. Ahora, la cuarentena no puede ser para siempre, esto lo dijo el ministro de Salud, no lo digo yo. Hay mucha susceptibilidad cuando uno habla de este tema porque parecería que es un tema que no se puede hablar, pero la lógica del mundo, cuando uno prende la televisión, estamos viendo que países que tuvieron número de víctimas muy altos están abriendo. Hoy mismo el presidente estuvo en la Volkswagen y la Volkswagen se pone en marcha para producir y vuelven a trabajar los trabajadores. Son datos alentadores. Van en el camino de ir buscando una salida de la cuarentena responsable, y además si analizamos la estadística, que es una ciencia pesada de la economía, digamos, que es donde van los números, la Argentina en los números, las víctimas, siempre un muerto es una desgracia para la familia, para los amigos, siempre doloroso, pero en términos de vidas, la verdad, o ha tenido éxito la cuarentena, y démosle la derecha al gobierno, o la incidencia del coronavirus en términos de mortalidad no ha sido realmente de mucho impacto en la Argentina. Vamos a ver, ahora los médicos dicen que esto va a ir para... Siempre nos corren un poquito el arco. Pero también hay otro factor que hay que analizar en términos de estadística, que es la terapia intensiva, que tampoco está ocupada. O sea, no ha habido colapso, no ha habido propagación. Hay vastas regiones del país donde el virus prácticamente no se ha reproducido. Provincias importantes, muy potentes en lo económico, como Santa Fe, tienen una baja incidencia. Córdoba ahora cerró en la capital, pero no en el resto de la provincia. En fin, se pueden ir haciendo ajustes. Lo que me parece que hay que pensar, y el gobierno no se tiene que poner mal cuando uno dice esto, con una lógica que no sea la de la cuarentena. Empezar a ver cómo salimos, cómo se va flexibilizando de manera ordenada para que no ocurra lo que puede producir el agotamiento social, el hastío de un aislamiento que fue prolongado de casi 60 días y que probablemente cuando llegue al 12 vamos a estar superando esos días. Con lo cual, digo, hay que pensar de volver a recuperar el proceso de la economía, la rueda de la economía, porque la Argentina no sufra más. Los argentinos pueden tener pérdida de empleo. En fin, hay factores que indudablemente van a ser muy importantes. Pichetto, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Respetamos los tiempos, como nos habíamos comprometido. Muchas Les gracias. Me voy a ver la llave, la llave de Alfredo Sáenz, la llave de Alberto Fernández, una dama de la que se habla mucho en esta época, Aiza. Sí.